muchas ocasiones relacionamos esta historia con la vida cristiana para referirnos, hermano, que en Cristo Jesús somos más, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Entonces, en muchas ocasiones utilizamos este término para relacionar algún acontecimiento bíblico con la vida cristiana, ya que, hermano, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Todo lo que ha sido escrito fue escrito para nuestra enseñanza. Bueno, pero también, hermano, este término se emplea para referirse a la actividad profesional que realiza una persona, hermano, y esto consiste mediante técnicas y herramientas comunicativas para dar a conocer y dar prestigio a diversas empresas o negocios. Es decir, hermano, cuando una persona utiliza los métodos de publicidad, de calidad, de demostración, para decir, esta empresa o esta persona es capaz, o estas cosas son capaces de producir los efectos que se desea. Entonces, hermano, en ese término, como decíamos, es la actividad que una persona ejerce para dar prestigio a alguna empresa o algún negocio, ¿sí? Bueno, pero dentro del término cristiano, esto nos hace pensar lo que el Espíritu Santo de una manera especial hace en la vida del creyente para demostrar al mundo, como dijo el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Es decir, lo que el Espíritu Santo hace en la persona, hermano, la actividad que hace es precisamente para demostrar el poder, el efecto que tiene el evangelio, ¿verdad? Que el evangelio, hermano, no es una religión, el evangelio es la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo para cambiar, para transformar, para hacer una nueva criatura a la persona y decirle al mundo que en Cristo Jesús son hechas nuevas todas las cosas. Por eso, hermano, es el término que se utiliza para referirse al Espíritu Santo. Es la obra que el Espíritu Santo Dios hace en la persona. Pero también, hermano, esto también se define como una conexión o vínculo establecido entre dos personas, ¿sí? Logrando así una interacción entre los mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que el Espíritu Santo de Dios hace en la vida cristiana no solamente es demostrar al mundo el poder que tiene el evangelio, sino también, hermano, para que el creyente actúe conforme a la voluntad de Dios. Es decir, por ejemplo, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, hubo el momento en el cual le preguntaban a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Dice, ¿verdad, Jesús? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conocéis. El que ha visto al Padre, dice, o el que me ha visto a mí, dice, ha visto al Padre. ¿Qué quiere decir? Que Jesús, hermano, la obra que él hacía era lo que él había recibido del Padre, ¿sí? Dijo él en una ocasión, mi Padre hasta el día de hoy trabaja y yo trabajo. Es decir, había una interacción entre Dios y Jesucristo, el Padre y Jesucristo. Ahora, si el Espíritu Santo en nosotros, hermano, es el que nos relaciona con el Padre, quiere decir que nosotros vamos a hacer lo que el Padre hace. ¿Por qué al creyente se le pide amar? ¿Por qué? Porque el Padre, ¿qué hace, hermanos? Ama. ¿Por qué al creyente se le pide perdonar? ¿Por qué, hermanos? Porque el Padre perdona. ¿Por qué al creyente se le pide santidad? Porque el Padre es santo. ¿Por qué se nos pide obedecer?
Jesús, siendo Dios, ¿qué hizo, hermano? Dice la palabra que por lo que aprendió la obediencia, que por lo que él vivió, aprendió la obediencia. Ahora, entonces hay una interacción y precisamente, hermano, quien hace eso en la vida del creyente es el Espíritu Santo. Ahora, después, dicho esto, y quiero resumir las dos últimas cosas que dije, hermano. Por ejemplo, el Espíritu Santo lo que hace es hermano, mostrar, convencer al mundo que necesita un Salvador, al ser humano que necesita un Salvador, y eso lo hace en nosotros. Hay un hermoso coro, ¿verdad?, que entonamos, que dice: yo soy testigo del poder de Dios. ¿Sí? El poder que el Espíritu Santo de Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Sí? Y también lo segundo, hermano, nos relaciona para que nosotros actuemos conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, ahora dicho esto, podemos entender lo que Jesús dijo en el pasaje que hemos leído. Lo volvemos a repetir, dice, pero yo os digo la verdad. ¿Sí? ¿Acaso Jesús no decía verdad? Claro que lo decía. Pero lo que Él está diciéndonos en este versículo, o lo que nos va a decir, es algo importante, es algo fundamental en la vida del creyente. Dice: os conviene que yo me vaya. ¿Sí? Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Ve usted esas dos palabras que Jesús, o que Juan nos escribe respecto de los labios de Jesús? Pero yo os digo la verdad, lo cierto. ¿Sí? Es algo, hermano, fundamental, es algo importante. De allí la razón por la cual Jesús dice: conviene, porque si yo no me voy, el Consolador no vendría, dice. ¿Y por qué Jesús lo dijo? ¿Sí? Ya hemos visto la obra del Espíritu Santo en el creyente. Y mis amados hermanos, nosotros tenemos un compromiso delante de Dios. Como Jesús dijo: para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese mundo sin esperanza, ese mundo perdido, ese mundo de violencia, hermano. Digo porque estamos en una transmisión, me reservo algunas palabras, pero lo cierto es, mire, hermano, ¿cómo se vive no muy lejos el día de anoche, el día de ayer por la tarde, acá en la ciudad de Quintana Roo, de Cancún? Esa violencia que hubo, ¿sí? Ahora, ¿para qué estamos nosotros? Para decirle a ese mundo que Cristo cambia, para decirle que Cristo transforma, que Cristo hace nuevas todas las cosas. Y también para decirle que Dios es un Dios de orden, no de desorden. ¿Sí? Hermano, lo cierto es que tenemos nosotros esa responsabilidad. Y no solamente para publicar al mundo sin Dios, sino también, hermano, para poder hacer la voluntad de Dios. Fíjense ustedes, por ejemplo, hermano, respecto a los discípulos, ¿sabe usted una cosa? Nos llama la atención porque Lucas nos dice que cuando venían en camino, los discípulos venían peleando quién iba a ser el líder del grupo, ya que Jesús hablaba de su muerte. ¿Sí? Vemos, hermano, la humanidad que había en ellos, pero a esos el Señor les confiaría predicar su palabra. Después de resucitar, Jesús le dijo: id por todo el mundo, ¿verdad?, y predicad el evangelio a toda criatura. Esa era la responsabilidad. Pero vemos, hermano, también en Berea cómo le llaman por primera vez cristianos a los discípulos. ¿Por qué? Porque ellos reflejaban
la vida de Cristo. Ahora nosotros tenemos esa responsabilidad. Vivir como Cristo vivió, actuar como Cristo actuó, obedecer como Cristo obedeció, ser fiel como Cristo lo fue, hermano. Nosotros tenemos esa responsabilidad, llamémosle así, tenemos ese deber delante de esta sociedad. Tenemos ese deber delante de Dios. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros? ¿Qué necesitamos nosotros? El Espíritu Santo. Ahora entendemos entonces por qué Jesús dice, es necesario que yo me vaya. Ahora, Jesús también, hermano, antes que ascendiera a los cielos, ¿verdad? En Hechos capítulo 1, verso 4, dice que estando todos juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que recibieran la promesa del Padre, la cual Él les había dicho, porque el Espíritu Santo vendría sobre ellos. Entonces, mis amados hermanos, vemos lo importante que es la obra del Espíritu Santo en nosotros como creyentes. Tenemos esa responsabilidad, como se ha dicho, hermano, y lo que nosotros necesitamos es precisamente la ayuda, la dirección del Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo de Dios nos relacione con el Padre. Que el Espíritu Santo de Dios, hermano, haga la obra en nuestra vida, en nuestro corazón. ¿Sí? Bien, pero vamos a ver, hermano, en algunos aspectos de la vida del creyente, o más bien dicho, sí, en qué se relaciona el Espíritu Santo en la vida del creyente. Quiero que allí mismo en San Juan 16 vayamos al versículo 13. Bueno, desde el verso 12 dice nuestro Señor Jesucristo, alabado sea el Señor, dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Antes de considerar el verso 12, queremos considerar el verso 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Sí. Hermano, la palabra verdad es considerado como algo cierto, como algo real, no lo contrario, ¿verdad? Es contrario a lo falso. Hace unos días, estando en algún súper, veo, hermano, un cubrebocas, ¿sí? Con una marca popular, ¿sí? Con una marca popular, no voy a decir la marca, bueno, con una marca popular. Y yo me quedé viendo, digo, ¿de verdad será esta la marca? Y mire, hermano, ¿qué tal parecía que era eso? Pero tuvieron un detalle, hermano, para ponerles las letras el nombre de esa marca. Pero yo me quedé viendo bien así, ¿será? Bueno, al menos yo no he visto que esa marca esté produciendo cubrebocas, al menos aquí en México, yo no lo he visto, pero me le quedé viendo. Y mire, por poco, hermano, le iba a decir, oye, ¿dónde venden para que yo también cargue la marca, verdad? Y digan que no cargo cualquier cubreboca. ¿Sabe, hermano, cómo la gente se las ingenia para tratar de vender su producto? Aún, hermano, clonando, aún utilizando nombres de otras marcas
de mejor calidad para vender su producto. Entonces, cuando hablamos, hermano, de que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, quiere decir, hermano, que hay caminos, como dice el proverbista, que al hombre le parece derecho, ¿sí? ¿Qué queremos decir con esto? Que hay creyentes o hay personas que, por ejemplo, que porque ellos se encuentran en una denominación, por eso ellos llegan a pensar que se encuentran en la verdad. En una ocasión, una persona trató de abordarme para demostrarme que su iglesia es la verdadera. Y me dice: mira, te invito a que te vengas con nosotros. Nuestra iglesia es la iglesia verdadera. Y le digo: ¿y en qué me demuestras que es la iglesia verdadera? Me abrió un versículo de la Biblia donde dice que la iglesia verdadera. Digo: pero eso no quiere decir que tú seas de la iglesia verdadera. A ver, ¿qué entiendes por una iglesia verdadera? No, pues una iglesia que hace esto, que hace aquello, que hace así, esa es la iglesia verdadera. Digo: te equivocas. La iglesia verdadera la conforman aquellas personas que verdaderamente han entregado su vida, su corazón a Cristo. Segundo, que han renunciado al mundo, al pecado, a los placeres, a todo. Porque de esa manera está demostrando que se encuentra en la verdad. Porque no necesita de fantasías, no necesita de emociones para demostrar que está en la verdad, no necesita eso. Entonces, mis amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo, ve usted en qué forma aparece la palabra guiar. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará. Está hablando de un tiempo futuro, ¿sí? En ese momento Jesús estaba con ellos y Él los había encaminado siempre por la verdad. Mas sin en cambio llegaría cuando Jesús se ausentaría de esta tierra. Y precisamente ese tiempo empezó con el Pentecostés, cuando inicia el tiempo o la era de la iglesia. Y a partir de ese momento, quien ha guiado a la iglesia es su Espíritu Santo. Mis amados hermanos, miremos un poquito a nuestro alrededor y miremos cuánta denominación existe. Pero yo me pregunto, ¿será que ellos están en la verdad? ¿Será que lo que hacen ellos es verdad? ¿O aún lo que nosotros hagamos será la verdad? Me llama la atención, hermano, lo que el Señor Jesús dice a la iglesia en Éfeso. La iglesia en Éfeso nos dice, o el mismo Señor Jesucristo da testimonio que era una iglesia que trabajaba arduamente. Se considera, hermano, que fue una iglesia misionera, una iglesia de donde fue el centro para predicar en todo el Asia, y que en su conocimiento, en la experiencia que ellos tenían, dice el Señor que habían probado a los que se dicen ser apóstoles y los habían hallado mentirosos. Qué tremendo. Pero llega un momento en el cual el Señor le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ellos solamente actuaban como rutina. Ellos habían actuado porque habían aprendido. Dios nos libre que también nosotros actuemos de esa manera. Por ello necesitamos al Espíritu Santo de Dios, porque Él guiará nuestra propia vida. Él nos conducirá no por un camino ficticio, no por un camino de emoción, no por un camino legalista, sino por el camino de la verdad. Mis amados hermanos, en este tiempo
nos damos cuenta la grande necesidad que el Espíritu Santo de Dios nos relacione con el Padre, que el Espíritu Santo de Dios transforme, cambie nuestras vidas, nuestros corazones. Porque es triste que en este tiempo, hemos dicho, se vive solamente de una enseñanza que se aprendió. Se vive solamente de algo que dijeron, así es, porque así es. ¿Por qué te tienes que sentar de este lado izquierdo? Porque así aprendimos y eso es todo. ¿Por qué te tienes que sentar del lado derecho? Porque así aprendimos y eso es todo. Hermano, pero el Espíritu Santo de Dios, Jesús dijo que Él nos guiaría a toda verdad. Es decir, en esa vida que a Dios le agrada, en esa vida que Dios quiere de cada uno de nosotros. Dice Jesús mismo, hablando, hermano, del Espíritu, dice el Espíritu de verdad, el cual el mundo no le puede ver, el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. El día que nosotros creímos, ese día fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Eso nos hace ser propiedad de Dios, pero no es suficiente. Lo suficiente para nosotros es que Él more siempre en nuestra vida, que Él more siempre en nosotros. Quiero que vayamos, hermano, a considerar, ya que esta palabra, guiar, significa ir delante. Y mire, tomando la enseñanza respecto a Israel, cuando el pueblo venía por el desierto, cuando el pueblo peregrinó aquellos 40 años en el desierto, dice el profeta Isaías, vamos a ir a Isaías capítulo 43. Isaías 43, versículos 11, 12 y 14. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Disculpe, hermano, allí no sé qué pasó con la cita, ¿verdad? Que habíamos apuntado aquí. A ver, perdón. Déjeme checarlo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Isaías capítulo 63, vamos a ver. Sí, 63, por favor, disculpe. Isaías 63, verso 11, verso 12 y verso 14, dice la palabra: pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo. Verso 14: el Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Dice aquí en este pasaje que Dios guió, ¿sí?, al pueblo de Israel por medio de Moisés. Fíjese
el por qué Jesús dijo, Él os guiará, ¿sí? La obra del Espíritu Santo le vemos, hermano, guiando al pueblo de Israel por ese gran desierto. Más adelante Moisés lo describe como el desierto espantoso, lleno de insectos, lleno, hermano, allí de animales ponzoñosos. ¿Cómo Dios condujo a ese pueblo? Es decir, hermano, en Éxodo 40, 36 al 38, allí nos dice, hermano, que la nube era la que iba delante de ellos, ¿sí? Es decir, el Espíritu Santo iba siempre delante de ellos. Dios guió al pueblo con su presencia, porque si ellos no habían sido guiados por Dios, no hubieran sido guiados por Dios, hermano, ellos no sabrían a dónde ir. Aunque Moisés mismo estuviera con ellos, ellos no sabrían a dónde ir. Ellos equivocarían el camino. En algunas ocasiones Dios los desvió, hermano, en su trayectoria hacia Canaán. Qué importante era Dios guiando a este pueblo. Mire, hoy en día su Espíritu Santo es el que nos va a guiar por el camino seguro. Su Espíritu Santo nos guiará hasta la mansión celeste, porque el Espíritu y la iglesia dicen, ven Señor Jesús. ¿Por qué? Porque se llegará el momento cuando el Espíritu nos llevará hasta la misma presencia de Dios. ¿Por qué le necesitamos como pueblo de Dios? ¿Por qué le necesitamos? Hace unos días me hablaba un hermano, uno de los ministros de nuestra región, y nos dice que había llegado por allí una persona. Dice, la vi con tanta emoción, hermano, que me dio tristeza después, porque así como le iba yo respondiendo, pues fue marchitándose y me dijo adiós, lo único que me dijo. Decía el hermano que esta persona le decía, mira, ya vi cuántos miembros tiene tu templo, son poquitos, pero si tú te unes conmigo, entonces te vas a dar cuenta de que conmigo tu templo se va a llenar. Él le dijo, mira hermano, la verdad que estamos acostumbrados en este orden conforme a la palabra. Y dice el hermano que le sonrió, dice, ¿en qué época vives tú? ¿En qué tiempo vives? ¿Tú acaso no sabes que ya hoy el Espíritu Santo guía a la iglesia? Ya no necesitas pastor, ya no necesitan líderes. Si tú vienes con nosotros, Dios va a levantar profetas y nos va a decir lo que vamos a hacer. Hermano, yo me preguntaba mientras me contaban este suceso, esta conversación, ¿será que el Espíritu Santo de Dios actúe de esta manera? Dice Jesús que el Espíritu Santo tomaría de lo suyo y lo haría saber. El Espíritu no nos va a guiar por caminos equivocados, no nos va a llevar a contradecir su palabra, sino que el Espíritu Santo de Dios nos va a conducir, porque en este mundo, hermanos, como Israel en el desierto, si Dios no fuere con ellos, hermano, se hubieran extraviado, hubieran tomado mal el camino.
Entonces, nosotros necesitamos en este tiempo que el Señor nos guíe. Dios nos guía por medio de su Espíritu en el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. ¿Por qué es necesario buscarle? Segundo, volviendo a Juan, versículo 12 del capítulo 16 dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. ¿Sí? Pero ahora no las podréis sobrellevar. Y la pregunta es: ¿cuáles serían esas cosas por las cuales dijo Jesús que en aquel momento los discípulos no podrían sobrellevar lo que Él les iba a enseñar o lo que Él les iba a decir? ¿Por qué? Mire, vemos por ejemplo el caso de Pedro. Pedro, cuando Jesús preguntó: ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué dijo Jesús? Bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué podríamos decir de la vida espiritual de Pedro ahí? Una vida espiritual en la cual el Espíritu Santo le mostró algo maravilloso. Porque Pedro no habló, hermano, al azar. Porque Pedro no habló lo que pensó. Pero ¿qué le parece? Días después, cuando Jesús está siendo enjuiciado, está siendo llevado de lugar en lugar, y Pedro siguiéndolo de lejos, llega el momento en el cual le preguntan: tú eres de ellos, tu hablar te delata. Dice la palabra que hasta maldecía diciendo: no lo conozco, negando a Jesús. Podríamos decir, cuando él reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, está en un nivel espiritual alto, pero cuando él niega a Jesús, está en un nivel bajo. No, hermanos. Simple y sencillamente, para llevar una vida estable, una vida que honre, que glorifique a Dios, se necesita del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es aquello en lo cual Jesús dijo: tengo muchas cosas que decirles? Pero hoy ustedes no la pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo, ustedes van a poder sobrellevar esas cosas. Ahora vamos a ir, por favor, a Romanos capítulo 8. Increíble pareciera ser esto, pero vemos, hermano, les hacía mención de la vida humana, de la vida carnal de Pedro, pero vemos ahora aquí lo que dice el apóstol, Romanos 8, verso 9 al 11. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora. ¿Sí? Este ya no vive en la carne. Este pertenece a Cristo.
Este ha muerto al pecado. Ahora, el Espíritu Santo, cuando Jesús les dice estas palabras a los discípulos, hay muchas cosas que deben saber, pero hoy no pueden sobrellevarla. ¿Por qué? Porque todavía el Espíritu Santo no había venido sobre ellos. Vino hasta cuando nuestro Señor Jesucristo fue glorificado, fue resucitado. Hasta cuando nuestro Señor Jesucristo se fue, el Espíritu Santo vino. ¿Qué es lo que vemos aquí? Lo que aquí se demanda es una vida consagrada. Pero solo esa vida consagrada se podrá llevar siempre cuando el Espíritu Santo, en primer lugar, mata el cuerpo humano. Lo subyuga, lo sujeta. ¿Por qué es importante vemos esto, hermanos? Porque mientras el Espíritu Santo no estaba en la vida de Pedro, él pudo negar a Jesús. Pero mientras el Espíritu Santo de Dios vino a la vida de Pedro, él confesó públicamente a Jesús. ¿Por qué? Porque, hermano, su viejo hombre, como le llama el apóstol Pablo, fue, como dice aquí la palabra, muerto. ¿Sí? De esa manera fue sujetado. Por eso es importante. Por eso es importante que el Espíritu Santo de Dios, hermano, venga a nuestra vida. El Espíritu Santo de Dios, hermano, nos relacione con el Padre para poder hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. El Espíritu Santo santifica nuestra vida. El Espíritu Santo, como dice aquí, hermano, vivifica, nos da otra vida, nos imparte esa vida espiritual. Por eso es necesario. Y por esta razón, por no tener nosotros esa vida espiritual que imparte su Espíritu glorioso, hermano, nosotros llevaríamos altibajos en la vida cristiana. No habría una estabilidad en la vida cristiana. Un momento estamos actuando en la carne, otro momento estamos actuando en el Espíritu, como el caso de Pedro que les he citado. Porque su Espíritu es el que imparte esa vida. El Señor había de señalarles. El Espíritu Santo, hermano, toma de la misma escritura, es lo que escribe el apóstol Pedro, que si invocamos por Padre que aquel que sin acepción de personas juzga, entonces nosotros debemos conducirnos todo el tiempo de nuestra peregrinación con temor y temor, viviendo en santidad, viviendo una vida consagrada a Dios. En 1 Corintios capítulo 12, vemos lo que allí dice el apóstol. Alabado sea el Señor. Dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Es decir, una vida de sujeción, una vida no solo de respeto, sino una vida de sujeción, de obediencia. Son cosas que los discípulos no podrían llevar. Y son cosas que nosotros tampoco. Hermano, lo carnal, lo terrenal en nosotros no puede, hermano, o no podemos nosotros consagrarnos.
Hace falta el Espíritu Santo. Por eso decíamos, hermano, que el Espíritu Santo mostrará al mundo en nosotros el poder de su gloria, el poder de su gracia en nuestra vida, en nuestro corazón. Porque dice el apóstol que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El Espíritu Santo nos llevará a esa vida que agrade, que honre, que glorifique, que vivamos solamente para Dios. No solamente nos va a conducir en este mundo, hermano, sino que también nos hará, hermano, esa vida consagrada, esa vida dedicada a nuestro Dios. Por eso la importancia de la labor, de la obra del Espíritu Santo en nosotros, esperando que esto nos ayude a considerar nuestra vida, nuestro corazón. Dice esa hermosa alabanza: brilla en el sitio donde estés. Brillamos en ese sitio donde estamos. Brillamos en este mundo sin luz. Sentimos vivir en la deriva, y eso no es cuestión de nosotros, no es cuestión de Dios, es cuestión de nosotros. ¿Por qué le necesitamos? Póngase en pie en esta noche. Cuando el Espíritu Santo está en la vida, esta nos relaciona con Dios. Este hace que Dios sea glorificado. ¿Sabe, hermano, lo maravilloso que está a nuestra disposición? Está a nuestro alcance. Usted y yo no solamente hemos sido llamados para ser llamados, válgame la redundancia, para ser llamados cristianos. No, usted y yo hemos sido llamados para demostrar que somos cristianos. Pero solo su Espíritu lo hará en nuestra vida. Que nuestro corazón entonces se disponga para acercarse a Él. Padre glorioso, en esta noche te agradecemos por este momento, Señor, en el cual tú nos das la oportunidad divina de poder considerar, Señor glorioso, nuestra vida delante de ti y de saber, de darnos cuenta, Dios, de la necesidad que hay en nosotros, la necesidad espiritual, Señor, la necesidad, Dios mío, de buscar de tu presencia, la necesidad de consagrarnos en oración, la necesidad, Dios mío, de buscar tu rostro mientras tú puedes ser hallado, Señor. Te necesitamos en nuestra vida. ¿Cuántas veces, Señor eterno, no sabemos qué hacer en nuestra vida personal? Mucho menos, Señor, en nuestra vida congregacional, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a disponer nuestro corazón delante de ti, a buscarte, Señor, con todo nuestro corazón. Ayúdanos, bendito Padre, para que en esta noche lo poco que se ha presentado nos ayude, Señor eterno, a considerar nuestro caminar delante de ti, Señor. Toma la vida de tu pueblo, Señor. Toma la vida de tu iglesia, Dios Todopoderoso. Oh, mi Señor amado, para que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, a esa vida también consagrada, a esa vida, Señor eterno, que honre, que glorifique tu nombre, Señor, a vivir para ti como tú, Señor, viviste para nosotros, Señor. Toma pues nuestra vida y nuestro corazón, Padre. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Gracias te damos por ello, Padre. E impartas tu bendición en tu pueblo. Gracias te damos en el nombre de Jesús, quien vive y reina para siempre. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Bueno, Dios les bendiga. Dios bendiga a nuestros hermanos que siguieron esta transmisión. Nuestra hermana para orar por las ofrendas en esta noche.